Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente nos va a hacer abrir los ojos de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo estas acciones podrían desviarnos del propósito, del blanco, de la meta de nuestra salvación. Esta semana realmente tiene la lección un mensaje de advertencia, un mensaje que nos puede ayudar a ver más allá de nuestra condición y prevenirnos cómo evitar la perdición y alcanzar la salvación. En la lección de esta semana ciertamente vamos a ver muchas calamidades, muchas tristezas, pero aún en medio de la tristeza, en medio de la calamidad, hay esperanza. Dios nos muestra en su palabra que el Señor no hará nada sin antes revelárselo a sus profetas. Y la lección de esta semana es la lección número 10 y su título es La destrucción de Jerusalén. Esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas realmente poderosos para alcanzar la salvación. Realmente existe un grave peligro de ser un individuo autosuficiente, de ser una persona llena de soberbia, llena de orgullo. Y esto vamos a verlo durante esta semana en este estudio. Realmente nosotros necesitamos un cambio, pero no es un cambio humano, un cambio interior de adentro hacia afuera, sino un cambio que venga, como dijo el salmista, mi socorro viene de Jehová. Realmente, ¿cómo hacer este cambio? Bueno, realmente tenemos que buscar la salvación. Realmente tenemos que pedir la salvación. Realmente tenemos que encontrar la gracia, el perdón, para encontrar salvación en nuestro Señor Jesucristo. Esta semana vamos a estudiar temas de grande impacto, como por ejemplo, ¿cuál fue la advertencia del llanto a Tamuz? ¿Cómo Dios mandó esta advertencia a su pueblo, aún a los líderes, y que ellos no lo podían entender? ¿Qué significaba este llanto a Tamuz? Esto vamos a estar comprendiendo durante esta semana. Y tú vas a ver cuál es la advertencia que Dios nos da con esta enseñanza. Seguidamente vamos a descubrir por qué el reinado de Sedecías fue un reinado desgraciado. Y así lo menciona la lección, un reinado lleno de desgracia. ¿Qué fue lo que pasó? Esto vamos a estar descubriendo esta semana. Y en el proceso de esta lección vamos a aprender cómo fue la caída de Jerusalén y por qué pasó esto con el rey. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con el rey de Jerusalén? Esto vamos a estar viéndolo cuando llegó la caída de Jerusalén. Y también vamos a conocer quiénes, dice, ayudaron a la salvación en la destrucción. Cómo estas personas encontraron salvación en medio de la destrucción. ¿Qué fue lo que ellos hicieron para alcanzarla? Esto tú vas a estar entendiendo esta semana. Y en el proceso de esta lección la vas a disfrutar, porque vamos a llegar a un punto donde vamos a conocer cómo Dios cumple su agenda. Dios tiene un tiempo, Dios tiene un calendario profético, Dios tiene una cronología que se ha de cumplir fielmente. Y como ya dije, no hará nada el Señor sin antes revelárselo a sus profetas. Por lo tanto, abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, el verso número 7. Pero antes de entrar en el estudio, el repaso de esta lección, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos e inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, venga a cubrirnos, Señor, a limpiarnos, a purificarnos
y capacitarnos para estudiar, meditar y aprender de tu palabra en esta lección, Señor. Nos ponemos en tus manos, te rogamos que nos bendigas y nos asistas con la presencia de tu Santo Espíritu. Revélate, Señor, en tu palabra y haznos ver tu mano poderosa guiándonos en esta vida y llevándonos a un puerto seguro. En tus manos nos entregamos, te lo rogamos, te lo agradecemos y lo pedimos en el santo y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pues bien, el versículo, como dije, se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, el versículo número 7. La Biblia dice así: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El Señor le está diciendo a su pueblo, a su iglesia, a su especial tesoro, al pueblo de Israel, específicamente al pueblo de Judá, que cuando fueran ellos llevados cautivos o prisioneros a la ciudad donde ellos llegarían, que ellos rogasen a Jehová porque hubiese paz para esa ciudad. Porque si esa ciudad tuviese paz, ellos también tendrían paz. De tal manera que donde quiera tú estés, donde quiera yo esté, en cualquier ciudad, pueblo, nación, barrio, tenemos que orar para que el Señor provea bendición a ese lugar. Porque teniendo bendición ellos, nosotros también los tenemos. Lo curioso es que aquí está hablando de Babilonia. Oiga, ¿qué es lo que significa eso? De eso vamos a estar estudiando esta semana. Como ya dije, la lección de esta semana se llama la destrucción de Jerusalén. Y aquí lo que estamos viendo son los juicios que Dios envía para castigar a los culpables. Realmente nosotros podemos hacernos esta pregunta: ¿qué debemos hacer nosotros para ser salvos en medio de la calamidad, en medio de la destrucción, en medio del peligro? Pues bien, esta semana vamos a entender cómo tres reyes del pueblo de Dios realmente se llegaron a portar de una manera, podemos decir, soberbia. Se rebelaron contra la voluntad de Dios. Dios quería, o Dios dijo, que el pueblo de Dios, o Israel, le serviría al rey de Babilonia. Pero estos reyes, Joaquín y Sedequías, se rebelaron. Y como cada uno de ellos se rebelaron, ellos enfrentaron las consecuencias y el pueblo sufrió. Dice aquí, dentro de pocos y cortos años, el rey de Babilonia sería usado por Dios para enviar su ira sobre sus hijos impenitentes y rebeldes. Jerusalén iba a quedar rodeada o sitiada por ejércitos. O sea, ser sitiada significa ser rodeada de ejércitos que invadirían la nación o el pueblo. Los ejércitos sitiadores serían los de Babilonia. Dice aquí, una compañía tras otra, compuesta al principio de poca gente, pero más tarde de millares, de decenas de millares de cautivos, iban a ser, dice, llevadas a la tierra de Sinar para morar allí en destierro forzoso. De tal manera que esta conducta de estos tres reyes, su soberbia, su autosuficiencia, su orgullo, los llevó a ser humillados. Y más adelante vamos a ver qué terrible fue la condición, lo que ellos enfrentaron y cómo realmente en medio de la destrucción hubo salvación para muchos fieles hijos de Dios. De tal manera que Dios envió juicio, envió castigo para afligir esta nación porque se había rebelado contra Dios. Ahora podemos ver que Jerusalén, dice, fue reducida a cenizas, dice, chamuscada por el fuego, destruido el templo de Salomón que había edificado Salomón, y el reino de Judá iba a caer para nunca volver a ocupar su puesto entre las naciones de la tierra. Oiga bien, nunca más volvería a ocupar su puesto como entre las mejores de todas las naciones. De tal manera que comenzamos con la lección, la destrucción de Jerusalén, y veamos qué nos enseña la lección en el día domingo con el tema que es el llanto a Tamuz. ¿Qué significa esto? De esto vamos a estar estudiando. Muy bien. De la sección en el día domingo podemos aprender una gran lección en cuanto a lo que significa
idolatría y lo que es tener llanto por Tamuz. Entonces, ¿qué era el llanto a Tamuz? Bueno, para muchos de ustedes quizás no tiene grande impacto lo que son las estaciones del tiempo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, pensar en la primavera, pensar en el verano, pensar en otoño y pensar en invierno son las 4 estaciones por las cuales se rige este globo terráqueo o el mundo mismo. ¿Y qué tiene que ver esto con Tamuz? Bueno, el llanto a Tamuz era un rito el cual se le hacía, valga la redundancia, a Tamuz, el dios, un dios pagano que era un dios de la fertilidad. En otras palabras, cuando venía la primavera era cuando había fertilización, había frutos, había flores, había abundancia, ¿no? Pero después venía el verano. En el verano hay un tiempo de cosecha donde se recogen los frutos, pero después viene el otoño. En el otoño se caen las hojas, quedan los árboles desnudos, se secan y queda un ambiente bien tétrico, bien funesto. Y entonces en ese tiempo donde moría la estación de primavera, la estación de verano y el otoño, entonces las mujeres se endechaban a Tamuz. ¿Qué significa? El dios de la fertilidad ha muerto y como ha muerto hay que llorar por él. Y estas mujeres de Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, dice realmente que ellas lloraban y sufrían, entre comillas, adorando a Tamuz, endechando a Tamuz. Miren lo que dice en el libro de Ezequiel, pero antes déjenme hacerle un comentario realmente. Aunque Jeremías pudo haberse sentido solo en algún momento, en realidad nunca estuvo solo. Hubieron profetas en el tiempo de Jeremías, ¿verdad? Durante el exilio que se llevaron a muchos del pueblo de Judá, se los llevaron a Babilonia, y allí en Babilonia, junto con otros profetas, como puede ser Ezequiel, Daniel, fueron profetas que estuvieron en Babilonia, allá estuvieron cautivos ellos. Jeremías se quedó allí en el pueblo, pero Ezequiel fue llevado al exilio junto con Daniel y otros, de tal manera que ellos se fueron con los cautivos de Babilonia. Dice, por medio de su ministerio, Ezequiel advertía a sus cautivos contra la necesidad de creer las falsas predicciones de un pronto regreso desde Babilonia. O sea, Ezequiel les dijo, miren, hubo un profeta falso que dijo que en 2 años se iban a regresar otra vez a Judá, pero esto no es cierto, esto es lo que va a pasar. Y en esa visión aparece en el libro de Ezequiel capítulo 8, Dios le da revelación a Ezequiel, le hace ver el Dios del celo, lo lleva al templo y lo mete por una endija, le dice, escarba, y él entra. ¿Y qué es lo que encuentra Ezequiel en el mismo templo de Jehová? Escuche, dice aquí, él entró como en una puerta, dice, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared, por todo alrededor. O sea, Ezequiel vio ídolos, reptiles, bestias, animales inmundos, y Ezequiel se horroriza. ¿Y quiénes estaban haciendo esto? Bueno, si usted lee un poquito más adelante, versículo 13, y me dijo después, vuélvete aún más, y aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí las mujeres que estaban allí, sentadas e endechando a Tamuz. O sea, estas mujeres estaban adorando al Dios de la fertilidad. En el templo había un espacio para las mujeres, pero estas mujeres no llegaban a adorar a Dios, llegaban a adorar, a endechar a Tamuz, este Dios de la fertilidad que tiene que ver con, vaya la redundancia, con el tiempo, con el clima. Cuando nacía es cuando vivía en la primavera y moría prácticamente en el otoño, cuando ya no había nada que cultivar en la tierra. Entonces ellas sufrían y lloraban y idolatraban a este Dios pagano. Versículo 16. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas hacia el templo de Jehová, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. O sea, los mismos líderes estaban idolatrando al sol, a las estrellas, a todos estos astros. Realmente era terrible. Moisés les había advertido sobre la idolatría. Sin embargo, esto es lo que ellos estaban haciendo. Dice, por esto
es exactamente lo que estaban haciendo aún dentro de los recintos sagrados del templo. Llorar por Tamuz era un rito de lamentación a un dios mesopotámico. Todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminándose la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. O sea, los líderes, los sacerdotes, estaban idolatrando, estaban endechando a Tamuz, estaban dándole un culto al dios pagano. Entonces Dios le dice a Ezequiel, ¿sabe lo que voy a hacer, Ezequiel? Versículo 18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. O sea, Dios declara juicio por estas abominaciones de endechar a Tamuz, el dios de la fertilidad. Ahora, es interesante notar aquí que cuando ellos hablan del dios de la fertilidad, ellos se meten en las cámaras, en otras palabras, donde nadie los está viendo. Pero ¿saben qué? Dios es omnisapiente, Él está en todas partes, Él ve todo, ante Él no hay nada oculto, Él sabe quién eres tú, cómo te llamas, dónde vives. Dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, o sea, Dios lo sabe todo. Dios sabe si tú le adoras en espíritu en verdad o le adoras falsamente. Pero aquí estos líderes dicen que habían caído tan bajo que decían que Dios los había abandonado. En otra manera de decir, Dios no le importan estas cosas. En los recintos sagrados del templo de Dios, estas personas participaban de las cosas idólatras más groseras. En otras palabras, este pueblo honraba de labios a Dios y honraba y adoraba a dioses falsos como Tamuz y otras cosas como reptiles. Recuerde usted que la visión de Pedro cuando dijo que hubo un lienzo que bajó y toda clase de reptiles. Pedro dijo, no, ninguna cosa común o inmunda ha entrado nunca a mí. Ahora, aquí no se refiere de alimentos necesariamente, sino que la gente estaba adorando la inmundicia de un dios mesopotámico. Ellos se habían contaminados con la idolatría de los egipcios, de los babilonios, de Mesopotamia y de muchas otras naciones. Este pueblo estaba lejos de Dios y como ellos estaban endechando a Tamuz, ahora Dios mandaría un juicio. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día lunes con el tema que es el desgraciado reinado de Sedequías. ¿De qué se trata esto? Veamos qué nos dice la lección. Bien. De la lección del día lunes podemos aprender lo que es una lección de desobediencia, una lección de ignorancia, una lección que podría decirse está plagiada de autosuficiencia, de orgullo y arrogancia, que es la lección que nos muestra el reinado del rey Sedecías, un reinado de acuerdo a la lección desgraciado. ¿Por qué un reinado desgraciado? Porque Dios le mandó advertencias a este rey, le mandó a mostrar su gracia, su amor, su misericordia para salvarlo. Pero el rey Sedecías no obedeció la palabra de Dios y aunque aparentó buscar cumplir la voluntad de Dios, en realidad él ignoró y rechazó la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de este reinado. Dice aquí, Sedecías, cuyo nombre significa justicia de Jehová, fue el último rey del trono de Judá antes de que los babilonios la destruyeran en el año 586. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en el capítulo 37 del libro del profeta Jeremías nos encontramos con la situación de este rey. Dice aquí, y reinó Sedecías, capítulo 37, versículo 1. Reinó Sedecías, hijo de Josías, el cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. O sea, este rey, el rey de Babilonia, lo puso como rey allí en Judá. O sea, para que él gobernara. Ellos iban a pagar impuestos, ellos iban a estar, bueno, de alguna manera, pagarle al rey para que no pasara nada. Pero lo triste fue lo que pasó en el versículo 2. Pero no obedeció él, ni su siervo, ni el pueblo de la tierra las palabras de Jehová. O sea, ellos no obedecieron, se rebelaron, las ignoraron y las rechazaron. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este rey? Este rey lo que hizo fue una alianza con los egipcios. Oiga bien,
Babilonia tenía territorio allí ahora. Ellos tenían prácticamente tomado Judá, porque ahora el rey de Babilonia es el que gobernaba a través de Sedecías. Pero ¿qué pasó? Este rey lo que hizo fue una alianza con los egipcios. Y al hacer una alianza con los egipcios se estaba rebelando en contra de Babilonia. Entonces este conflicto se desarrolla. Y miren lo que pasó. Al rebelarse contra el rey de Babilonia y hacer alianza con los egipcios, ahora se va donde el profeta Jeremías y le dice: oye, ruega a Jehová para ver qué hace con nosotros, si nos ayuda, si nos bendice. Pero entonces miren lo que pasa. Dice versículo 4, Jeremías entraba y salía, dice, entre el pueblo, porque todavía no había sido puesto en la cárcel. Versículo 5, cuando el ejército de Faraón, oiga bien, había salido de Egipto y llegó la noticia de ellos a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Los caldeos se retiran cuando viene el ejército egipcio para no confrontar, porque la guerra no era con ellos, sino con Jerusalén o con Judá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, miren lo que dice aquí, versículo 5, dice, versículo 7. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, versículo 7, dice, así ha dicho Jehová, he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Ellos tenían que someterse a la voluntad del rey de Babilonia, pero hicieron alianza con los egipcios vinieron a defenderlos, los caldeos se huyeron, que son los mismos babilónicos, y entonces ellos dicen, oh, ya la hicimos, pero fue un breve tiempo nada más de aparente paz. Lo que vino después fue destrucción y fuego, como lo podemos ver en el versículo 8, dice, volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán por fuego. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el rey Sedecías? ¿Por qué fue un reinado desgraciado? Bueno, porque él ignoró y rechazó la palabra de Dios. Dice aquí, Sedecías ignoró las advertencias de Jeremías e hizo una alianza militar con los egipcios, con la esperanza de evitar la amenaza de los babilónicos. ¿Qué fue entonces lo que pasó? Bueno, vino destrucción, muerte. Esta gente abrió el muro de la ciudad, entraron y mataron un montón de gente, pegaron a fuego las casas, pegaron a fuego aún el templo. Fue un desastre todo lo que pasó. Entonces, ¿y qué fue la consecuencia que enfrentó Jeremías? El Hijo de Dios, el siervo de Dios, que está de parte de Jehová. En el capítulo 38 nos encontramos que Jeremías siguió diciendo lo que iba a acontecer, lo que iba a acontecer y lo que iba a acontecer. Entonces algunos sacerdotes, algunos del pueblo, gente dijo, miren, este hombre no nos trae paz, solo nos profetiza maldad, solo muerte, destrucción. Entonces se fueron donde el rey y le dijeron, miren, este hombre es digno de muerte, hay que matarlo. Entonces dijo el rey, versículo 5 del capítulo 38, dice, dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. O sea, hagan lo que quieran con él. ¿Y qué fue lo que pasó? El versículo 6 dice que tomaron ellos a Jeremías, lo amarraron y lo echaron en unas cisternas con unas sogas. Y allí, aunque no había agua en el pozo o la cisterna, había lodo. Y cuando echaron a Jeremías, Jeremías se hundió en el lodo. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el siervo de Jehová? Bueno, Jeremías fue enfrentado por esta gente, lo querían matar. Dice aquí, no hay profeta acepto sino en su propia tierra. De tal manera que Jeremías se enfrenta con la ira de sus propios ciudadanos. Como el resto de la nación no podía decir que no había sido advertido. O sea, él también estaba involucrado en esto. La advertencia era sobre pruebas que afrontaría si se mantenía fiel, y él fue fiel. O sea, siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades. Si eres de parte de Dios, vas a tener problemas. Si no estás de parte de Dios, vas a tener problemas y aún hasta puedes morir. Pero si estás de parte de Dios, los problemas, aunque hay problemas, son mejores llevarlos porque estás seguro en las manos de Dios. Así es que Jeremías encontró la dificultad, él fue acusado, fue señalado, fue condenado y aún aparentemente él perdió. Dice aquí, el pueblo enfrentaba a un enemigo externo contra quien deseaba luchar. Y Jeremías había estado por años diciendo que era una causa perdida, que no podían vencer y que aún el Señor estaba en contra de ellos. Ahora,
ellos tenían un problema. Ellos sentían que Dios estaba en contra de ellos o que las palabras de Jeremías estaban en contra de ellos. Ellos pensaban que Jeremías era como su enemigo. Sin embargo, ellos estaban peleando con el enemigo equivocado. Dice aquí, muy endurecidos en el pecado, no escuchaban la voz de Dios que les hablaba. En realidad, pensaba que era la voz del enemigo cuando Jeremías hablaba. De tal manera que el reinado de Sedecías fue un reinado desgraciado, porque al que Dios le ofreció su misericordia, su gracia, él la ignoró, la rechazó, no escuchó la palabra de Dios y al contrario lo que hizo fue desobedecer. Por eso su reinado fue un reinado desgraciado. Continuemos con la lección. Aprendamos de la lección del día martes, cuyo tema es la caída de Jerusalén. Estudiando la lección en el día martes, aprendemos lo que es una grande y hermosa lección. Cuando uno hace la voluntad de Dios, en realidad siempre va a estar seguro en las manos de nuestro Señor. Y en este día de la lección podemos ver lo que es la caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén quiere decir que Jerusalén cayó en manos de los babilónicos, cayó en las manos de lo que aparentemente eran los enemigos de Judá. Sin embargo, esta era la voluntad de Dios. El sitio de Jerusalén o la caída de Jerusalén comenzó por los años 588 y terminó allá al finales de los años 586 antes de Jesucristo. Es interesante notar que las palabras proféticas de Jeremías se cumplieron cuando los muros de la ciudad fueron penetrados de alguna manera por el ejército babilonio. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con el rey que el día de ayer dijimos que fue un reinado desgraciado, el reinado de Sedecías? El rey Sedecías lo que hizo fue huir, y al huir lo que pasó fue que más adelante dice que él salió por las dos puertas de los muros de la ciudad, salió huyendo, pero lo que sucedió fue que él más adelante fue apresado. Y al ser apresado, el rey Sedecías en realidad enfrentó una situación bien terrible. Aquí dice la lección qué es lo que estaba pasando allí dentro de la ciudad cuando la ciudad de Jerusalén cayó. Dice, el hambre era tan grande dentro de las murallas que los defensores habían perdido toda fuerza y no pudieron resistir más el tiempo. Oiga bien, estuvieron 2 años peleando. Ellos fueron rodeados. De alguna manera no tenían escapatoria, se quedaron sin hambre, sin comida, se quedaron sin agua. Entonces cayeron en manos de los enemigos. Ahora, dice aquí que el rey Sedecías huyó, fue capturado más adelante, pero lo que pasó con él y con su hijo fue algo horroroso. Mira lo que dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 39, en la segunda parte. Dice, en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron, o sea, la rodearon. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió la brecha en el muro de la ciudad. Al abrirse la brecha en el muro de la ciudad, aquí la Biblia describe varios nombres de varios príncipes de Babilonia que llegaron allí. O sea, que fueron los que conquistaron de alguna manera la ciudad. Eran los militares. Versículo 4 dice, y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. ¿Y ahora qué pasó? Más adelante dice en el versículo 5 que el ejército atrapó a Sedequías. Allí lo agarró a Sedequías y a algunos príncipes y también agarró a sus hijos, o sea, a los hijos del rey. Versículo 6, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Ahora, esta es la terrible condición en la que se enfrentaron. Ahora, el pueblo estaba sitiado, estaba con hambre, estaba con sed, habían caído cautivos por los babilónicos. Ahora, algo interesante sucede aquí. Surge un testigo que dio un testimonio glorioso. Yo pudiera haber esperado que alguien del pueblo diera un testimonio grande y maravilloso de las obras de Dios, pero no sucede así, sino que sucede algo interesante.
Ahora aquí podemos ver, dice aquí, más adelante en el versículo del 1 al 6 del capítulo 40, dice así, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado en cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén de Judá que iban de deportados a Babilonia. El versículo 2 dice, tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar. Oiga bien, él es un capitán del ejército del ejército enemigo. Ahora, versículo 3, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho. ¿Por qué? Pecasteis contra Jehová y no oíste su voz. Por eso os ha venido esto. Oiga bien, un pagano está dando testimonio al profeta Jeremías que todas estas calamidades habían venido porque no habían atendido la voz de Dios. Versículo 4 dice, ahora yo te he soltado. O sea, este capitán suelta a Jeremías, le dice, oíste estas cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Oiga, Dios le está dando retiro a Jeremías ahora por haber cumplido la palabra de Dios. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira toda la tierra que está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Oiga, esta fue la propuesta que le hizo este capitán a Jeremías. Versículo 5. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gadalias, hijo de Aicán, hijo de Safán, el cual es el rey de Babilonia, ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, y ve donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y lo despidió. Ahora aquí está garantizada la vida, está garantizada la salud, el alimento, el agua, todo para el profeta de Dios. Pero ¿sabe qué? Es un pagano el que está dando testimonio. Es un capitán del ejército enemigo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Mire lo que dice aquí la lección. Cuán fascinante es que este comandante pagano comprendiera la situación mejor que el propio pueblo de Jeremías. Este hombre daba testimonio de las grandes cosas que ellos habían sido testigos, que Dios de alguna manera se las había revelado. Ahora, no sabemos cómo sucedió esto, que ellos se dieron cuenta. Pero oiga lo que dice aquí, el texto no dice por qué este líder pagano atribuyó la caída de Jerusalén a Dios como castigo por los pecados del pueblo, en vez de atribuirlo a su superioridad de sus propios dioses. O sea, él pudo haberle dado gloria a los dioses babilónicos, pero no lo hizo. Dice aquí, Dios había revelado algo acerca de sí mismo a los paganos. Dios había usado a Jeremías, el pueblo rechazó el mensaje de Jeremías y ahora un pagano reconoce a Dios en todos los eventos que estaban sucediendo. Le da la opción a Jeremías, ¿te quedas aquí o te vas conmigo a Babilonia? ¿Te quedas aquí? Jeremías, el profeta, vio que había un montón de gente pobre que había quedado en el pueblo, sometida ahora. Ahora él reconoce que allí también había una obra que hacerse. Y en vez de retirarse a complacerse a sí mismo, prefiere y elige quedarse con el pueblo pobre, necesitado para ministrar la palabra de Dios, para ayudar a continuar con la obra. Aquí dice, Jeremías podía ministrar donde quiera fuera. Él decidió quedarse con el grupo dejado en la tierra, con los pobres que sin duda necesitarían algo o necesitarían todo tipo de ánimo para ayudar y que pudieran así conseguir la bendición que ellos necesitaban. De tal manera que en medio de la caída de Jerusalén, la mano de Dios estaba guiando a su pueblo, aún al líder, al profeta Jeremías. Y aunque Jerusalén cayó, los hijos de Dios recibieron bendición, así como Jeremías. Estudiando la lección en el día miércoles, nos podemos dar cuenta cómo la gracia, el amor, la misericordia de Dios siempre ha estado, siempre estará presente, llamando al corazón del creyente y aún del incrédulo o de aquel que se ha apartado del camino, llamándolo para que vuelva al Señor su Salvador. Como ustedes se han dado cuenta, la caída de Jerusalén, todas las calamidades, las tristes condiciones que enfrentó el pueblo de Dios, sus reyes, sus príncipes y aún la idolatría en las cuales ellos habían caído,
fueron consecuencias que ellos enfrentaron por haberse apartado del Señor, por haberse alejado de Dios. Recuerden, Dios no se aleja de ti, Dios está contigo siempre. Pero cuando haces cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, son cosas que ofenden a Dios, entonces Dios te deja a tu suerte y ahora vendrán las calamidades, vendrán las consecuencias. Sin embargo, antes de que las consecuencias vengan, antes de que la calamidad venga, antes que la destrucción venga, Dios mandará a alguien para advertirte, para llamarte con sus palabras de amor, de gracia y de misericordia. En este día la lección, su tema es todo tu corazón. Recuerden, el primer mandamiento, el más grande mandamiento, decía: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza y con todo tu corazón. En otras palabras, lo amarás con todo tu ser. Sin embargo, este pueblo se había alejado. En este día la lección nos envía al libro del profeta Jeremías en el capítulo 29, el versículo número 13 para comenzar. Recuerden, estamos viniendo del capítulo 40 y venimos hacia atrás. En el capítulo 39, en el capítulo 40, estamos viendo las calamidades, el desastre, la muerte. Aún el rey le sacan los ojos, sus hijos los degollan delante de él. Todas estas tristes calamidades ya Dios les había advertido desde hace mucho tiempo atrás por medio del profeta Jeremías. Escucha lo que dice el versículo 13 del capítulo 29. Dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Versículo 14 dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. En otras palabras, ya Dios les había dicho, los van a llevar presos, los van a llevar cautivos, los van a llevar a otras naciones, a otras tierras, serían esparcidos todo el pueblo de Dios. Pero cuando me buscares de todo corazón, cuando me hallares de todo corazón, va a ser porque me buscaste. Ahora, un poquito más adelante, las promesas que habían aquí en el capítulo 29 son hermosas. Capítulo 29, versículo 1 dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor se llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. En otras palabras, vino Jeremías, envió una carta y les dijo: oigan, ¿se acuerdan lo que Dios dijo? Y esta es la carta que él está diciendo. Versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Así les está diciendo. ¿Qué fue lo que le estaba diciendo? Bueno, ahora que ya están allá en Babilonia, ahora que están allá en la cautividad, esto es lo que tienen que hacer. Versículo 5, edificad casa y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os disminuyáis. ¿Por qué? Bueno, aquí está la palabra, dice: y procurad la paz de la ciudad de la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, Dios ya les había dicho, cuando lleguen a ser cautivos, orad a Dios por esa ciudad, por esa nación, para que haya paz, para que haya bendición, porque esa bendición va a ser también para vosotros. Versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están de entre vosotros. O sea, haciendo referencia a Hananías, el profeta falso, que dijo que en 2 años todo se iba a resolver, pero en 2 años todo fue más peor, más peor, más peor. Dice que os engañan y profetizan falsamente, porque así ha dicho Jehová: cuando Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. De tal manera que la promesa de Dios era buena. La promesa de Dios era que serían llevados cautivos, pero que Dios despertaría el corazón de ellos para hacerlos volver a la nación donde ellos habían sido sacados. Ahora, en el principio del fin, Jerusalén estaba rodeada allí, estaba peleando. Ellas recordaron que habían hecho caso al falso profeta,
Pero ¿sabe qué? Dios estaba usando a Jeremías para hablar del futuro de los que ya estaban en Babilonia y a aquellos que finalmente irían allí y que la palabra de Dios ya había hablado. De tal manera que, a diferencia de los falsos mensajes de los profetas falsos, la palabra de Dios se cumplió. No con los 2 años falsos que hablaba Ananías, sino que se cumplió todo. Pero ¿qué tenían que hacer ellos para lograr la bendición? Tenían que hacer lo que decía el libro de Deuteronomio capítulo 30 del versículo 1 al 4. Ellos tenían que reconocer que habían pecado contra Dios, que habían hecho ídolos y habían adorado a dioses falsos. Ídolos que no eran dioses, ídolos falsos. Adoraban serpientes, adoraban animales inmundos, endechaban a Tamuz. Ellos estaban haciendo calamidades, pero ellos tenían que reconocer para recibir la bendición. Tenían que reconocer, arrepentirse, apartarse de todo ese mal para encontrar gracia y oportuno socorro por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ellos tenían que arrepentirse y solo así serían restaurados. Cuando ellos buscaran a Dios de todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, entonces Dios les mandaría la bendición, abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendiciones hasta que sobreabundase, y entonces los harían volver de la cautividad. De tal manera que ustedes saben que cuando usted busque al Señor de todo corazón, usted lo va a encontrar, porque Dios es fiel. Tan pronto usted clama a Dios, Él estará allí. Usted lo tiene que hacer con fe, no dudando. De tal manera que no hará nada el Señor sin antes revelárselo a sus profetas, para que tú y yo seamos advertidos y apercibidos de todas estas cosas. Porque ninguna profecía fue dada por Dios para interpretación humana. Nadie tiene interpretación privada. Si tú encuentras la revelación, no es nada nuevo. Es la palabra fiel de Dios. Nada nuevo estás haciendo tú, solo has encontrado que es la palabra de Dios. Tú no has hecho nada, simplemente la has entendido. Es la voluntad de Dios. No hay nada. Ninguna palabra es de interpretación privada. Ninguna profecía. De tal manera dice que aquí, si séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Son sus palabras. Dice el Señor, he aquí que mi palabra no volverá vacía, mas hará lo que yo quiera. De tal manera que cuando tú busques al Señor de todo tu corazón, confiando en estas promesas, reconociendo tu maldad, tu pecado, arrepintiéndote, apartándote de todo mal, buscando la gracia, el perdón, la misericordia de Dios, entonces se cumplirá la palabra. Dice, y me buscaréis y me hallaréis y me encontraréis cuando me busque de todo vuestro corazón. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Recibamos más bendición estudiando la lección en el día jueves con el tema que es los 70 años. Hemos llegado a la sección del día jueves en la cual nos presenta el tema de los 70 años. Y al llegar los 70 años, al llegar el cumplimiento del tiempo, como dice el libro de Hebreos, llegó el tiempo de los 70 años. Y aquí en este día la lección nos refiere a la carta que envió el profeta Jeremías a los cautivos. En el capítulo 29 dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén, a los ancianos que habían quedado, de los que fueran transportados y de los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y yo quiero pensar que cuando llegó el cumplimiento de este tiempo profético, este cronograma bíblico, realmente es hermoso. Es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y en este día nos manda a lo que es el versículo 10. Dice así, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Oiga bien, tú estás buscando de Dios, pues déjame decirte que Dios quiere visitarte. Dice aquí, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, o sea, a Judá o a Jerusalén. Dice versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, cuando lleguen los 70 años, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Ustedes tal vez se recordarán la experiencia del profeta Daniel. Imagínense a Daniel al llegarse el cumplimiento de los 70 años orando al Señor. Cuando Daniel se le revela la palabra y se abre el rollo de la palabra para que él entienda los tiempos que vivía, entonces aquí podemos ver cómo ellos deberían de orar. Dice aquí en Jeremías capítulo 29, el versículo 9, dice que tenían que casarse, multiplicarse y orar por esa ciudad, porque en la paz de esa ciudad y en la prosperidad de esa ciudad, ellos tendrían paz y prosperidad. Aquí hay un doble efecto. Por un lado, las profecías del profeta Jeremías, por un lado, decían que ellos no tenían que creer a los profetas falsos. Y por otro lado, estaban diciendo que no debían desalentarse porque había una promesa. Solo eran 70 años la cautividad y después de los 70 años ellos regresarían. Y cuando llegó el cumplimiento, yo me quiero imaginar a Daniel orando. Se cumple la promesa, pero ellos tenían que orar de una manera rara. Tenían que orar por Babilonia. Oiga bien, por Babilonia. Para ti, el término Babilonia suena feo a tu mente y a mi mente. Sí, tenían que orar por Babilonia. Dice, este pedido pudo haber sorprendido a los que habían sido deportados. Lo que Jeremías les había pedido nunca antes se había oído en Israel. El orar por un enemigo que había hecho tanto daño a la nación escogida, el profeta rompió con todo lo que entendían con respecto al templo y a Jerusalén. Ahora podían orar en un país pagano y Dios los escucharía. De tal manera que ellos tenían que orar por esa nación para que esa nación prosperara. Pero ¿saben qué? Hay veces en esas naciones habían males, problemas, pues ellos tenían que orar por esos problemas. Tenían que orar por esa nación para que Dios bendijera esa nación, porque en la bendición de esa nación ellos también tendrían bendición. De tal manera que si las cosas iban mal o si iban bien, ellos tenían que orar. Hay lugares donde hay intolerancia, donde se le echa la culpa a los grupos minoritarios. Y esto fue lo que pasó con Daniel el profeta cuando estaba orando. ¿Sabe qué? Dice aquí, cuando una nación enfrenta tiempos difíciles, la gente busca chivos expiatorios a quienes echarle la culpa. Y las minorías y los extranjeros a menudo llegan a ser este blanco. Y eso pasó con Daniel. A él le echaron la culpa, lo echaron al foso de los leones, ustedes se recordarán. Asimismo también cuando fue erigida la estatua, ellos no se postraron, Daniel y sus amigos. De tal manera que ellos eran los culpables, pero en los 70 años se acabaría todo eso al cumplirse los 70 años. ¿Por qué tenían que ser 70 años? No lo sabemos. Todo lo que Dios había dicho que ocurriría sucedió en el tiempo que él había dicho. Eran 70 años, no sabemos por qué. Pero lo cierto es, si hubieran aceptado esta profecía, o sea, el pueblo, con fe y sumisión, le habría dado gran esperanza y seguridad en la soberanía del Señor. De tal manera que ellos tenían que confiar en Dios, en su promesa, en su palabra, tenían que aceptar su palabra y obedecer la palabra. Solo así ellos serían salvos, solo así ellos no hubieran muerto, ellos no tuvieran que haber pasado tanta calamidad, tanto desastre, tanta destrucción. Pero porque no confiaron, porque no aceptaron y porque no obedecieron, sufrieron todas estas calamidades y aún fueron llevados 70 años en la cautividad. Ahora, la pregunta es, realmente, ¿qué es lo que en realidad se perdió cuando se perdió tanta gente allí? Ahora, usted puede perderse o puede salvarse. Todo depende de su situación, cómo se encuentre con relación al Señor. Ahora, lo que se había predicho se cumplió. Ellos tenían que confiar, aceptar y obedecer. ¿Saben qué? Pero saben que después de los 70 años, dice así, el Señor vendría a ellos. O sea, Emmanuel, Dios con nosotros, vendría a ellos. Ellos recibirían el perdón y recibirían la salvación, que era la venida del Señor a sus corazones. De tal manera que, ¿sabe qué? Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La historia profética se cumplió y se volverá a cumplir. Eso me da confianza, eso me da seguridad, eso me hace sentir y creer que voy a ser salvo de acuerdo a la promesa de Dios. La historia profética se cumplió. El cronograma bíblico se llevó a efecto en los 70 años. De tal manera que el cumplimiento profético tuvo su efecto. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió al Hijo de Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley. De tal manera que, si se cumplió la primera venida de Cristo, que vino como un niño indefenso,
y desde el pesebre hasta el Calvario enfrentó calamidades, pero en la cruz su sangre expiatoria me limpia, me purifica, me santifica y me prepara para la salvación. De tal manera que, si se cumplió la primera venida, se cumplió los acontecimientos proféticos, el Salvador crucificado, ensangrentado para salvarme, para salvarte, entonces yo tengo confianza que se cumplirá la palabra profética de que Cristo vendrá por segunda vez a recoger a los suyos. Esta vez no se van a cumplir 70 años, se va a cumplir la profecía de que Cristo vendrá otra vez. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se cumplieron las 70 semanas? Claro que sí. ¿Se va a cumplir la segunda venida de Jesús? Claro que sí, porque si se cumplió la primera, si se cumplieron las 70 semanas, si se cumplieron los 2300 tardes y mañanas de las cuales habla el profeta Daniel, entonces podemos confiar de que tenemos un Dios fiel y verdadero. Estudiemos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, la destrucción de Jerusalén, nos ha demostrado cómo Dios advierte a su pueblo. Antes de venir la calamidad, antes de venir el desastre, Dios siempre envía a sus siervos, los profetas, para advertir y evitar la calamidad, la mortandad, el desastre. Pero cuando el pueblo se descarría, se rebela, no se somete a la voluntad de Dios, entonces lo que queda es destrucción y muerte. Y esto es lo que nos está advirtiendo la lección de esta semana. Realmente esta semana aprendimos, comprendimos y estudiamos temas que pueden ayudarnos a prevenir la muerte eterna. De tal manera que estas lecciones nos han hecho reflexionar profundamente. A mí mismo, de manera personal, si ustedes han notado, nos ha tomado más tiempo estudiar esta lección porque son muy importantes, son muy delicadas y tenemos que entender, comprender y aprender estos temas para prevenir nuestra perdición. Y oiga bien lo que digo, nuestra perdición. Por lo tanto, alzad vuestra mirada y ved de dónde viene nuestro socorro. De tal manera que estamos en un peligro. Estar por encima del evangelio es un peligro. Actualmente mucha gente busca cambios, busca el éxtasis, busca los cambios humanos, pero hay un intenso deseo de muchos de impresionar al mundo con algo original que eleve a la gente a un estado de éxtasis espiritual y cambie el estado de las cosas actuales. Pero en realidad hay un vacío en el corazón del ser humano ahora, y este vacío solo lo puede llenar Dios. De tal manera que ese espacio que existe en el corazón del hombre puede nada más la presencia del Espíritu de Dios en el hombre llenar su corazón, porque el hombre sin Dios se va a la idolatría, se va detrás de los placeres, se va detrás del pecado y de esta manera el enemigo lo arrastra para hacerlo perderse. Pero el cambio que necesitamos, dice aquí, es un cambio de corazón y no solo se puede obtener buscando a Dios individualmente, de tal manera que debemos buscar su bendición pidiendo su poder, orando fervientemente para que su gracia pueda venir sobre nosotros y que este cambio que necesitamos se realice ya, ahora mismo, que haya un reavivamiento verdadero a la piedad primitiva y podamos tener una reforma, de tal manera que este cambio no lo hace el ser humano, no lo hace el hombre, es Dios. ¿Qué debo yo de hacer? ¿Qué tú puedes hacer? De tal manera que nosotros tenemos que saber cómo hacer para lograr estas cosas. Quiero leerles este versículo que realmente es poderoso y que puede ayudarle a transformar su vida. Se encuentra en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, el versículo 14. Dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. De tal manera que esta es la promesa del Señor. Dios prometió lluvia temprana y tardía como al principio, pero tienes que pedir, tienes que buscar su rostro. Y me buscaréis y me hallaréis, ¿cuándo? Cuando me buscares de todo corazón. Hazte la pregunta,
si lo que estás haciendo tú ahora te acerca más y más a Dios o te aleja de Él. Hazte la pregunta, ¿lo que yo estoy haciendo hoy me lleva a la salvación o a la perdición? Si eso te lleva a la salvación, síguelo haciendo. Pero si no, detente, no sigas. Busca al Señor de todo corazón y Él va a llenarte con aguas frescas. De tal manera que esta semana aprendimos realmente cómo conocer a Dios, buscándolo. De tal manera que nadie va a perderse, a menos que elija equivocadamente. ¿En qué forma tú responderás cuando alguien te pregunte dónde encontrar a Dios? Para eso están los profetas. Tú eres nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios, para anunciar las buenas nuevas de salvación. De tal manera que, aunque muchas veces te rechacen como a Jeremías, aunque algunas veces seas malinterpretado como Jeremías, aunque algunas veces te enfrentes con la oposición, ten confianza que así como Jeremías, Dios te va a librar. De la manera en que nos relacionamos con el ministerio de Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Mucho cuidado, porque los israelitas llegaron a ser idólatras. Moisés fue llevado por Dios y su cuerpo no fue encontrado. ¿Sabe por qué? Porque si lo hubiera dejado, ellos se hubieran vuelto idólatras. Hoy adoran hasta el Torá, la ley. Podías estar adorando tú, en vez de Dios, adorando el sábado. Podrías tú, en vez de adorar al Señor, el Creador de los cielos y la tierra, estar adorando a la criatura, a un hombre, a un pastor. Mucho cuidado con estas cosas. De tal manera que cualquier cosa que nos aparta de Dios se convierte en un ídolo. ¿Podrías tú idolatrar la ley de Dios? Sí, podrías estarlo haciendo. De tal manera que Dios ha enviado a sus mensajeros, sus profetas, para advertirnos de estas cosas. ¿Y sabes qué? Si así se cumplió la profecía cronológicamente, se va a cumplir todo lo demás. Si Cristo vino la primera vez, va a venir la segunda vez. Y esta vez, para hacer juicio. ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? Es la gran pregunta que nos hemos de hacer. Esto nos ayuda a aprender y a confiar en Dios y en su palabra. De tal manera que esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, el llanto a Tamuz. Comprendimos que el llanto a Tamuz, era un ídolo, no es un dios realmente, era un ídolo que adoraban las mujeres allí en el templo. Ezequías lo vio en visión, allí en el templo. Y dice que este era el dios de la fertilización, que para ellos nacía en la primavera, dijimos, y que moría en el otoño. Cuando se morían las hojas, se morían las plantas, ellos creían, se habían contaminado con los ídolos mesopotámicos, con animales, reptiles. Ellos adoraban todas esas cosas. Se desviaron de Dios de tal manera que Jeremías, Ezequiel y Daniel vieron estas cosas, y aún los sacerdotes y las mujeres y el pueblo, los líderes, adoraban a un dios llamado Tamuz, el dios de la fertilización. Hay que tener prudencia sobre estas cosas. También descubrimos el desgraciado reinado de Sedequías. Sedequías, dijimos, no obedeció, rechazó la palabra, pareció obedecer, pero lo que hizo después fue terrible. Vinieron los babilónicos, rodearon la ciudad. Sedequías había hecho un pacto con los egipcios, y entonces los egipcios venían a ayudarle. Los babilónicos se retiraron y ellos querían, ya la hicimos. Consultaron a Jehová. Jeremías le dijo, mira, este es lo que va a pasar, y este es lo que va a pasar, y este es lo que va a pasar. Y dijeron, bueno, entonces ¿qué? Este profeta solo va, nos dice. Entonces se rebeló, y de esta manera el ejército babilonio vino, rodeó la ciudad. ¿Y qué fue lo que pasó? Cayó su reinado. Esto fue terrible. La experiencia del rey Sedequías. No obedeció, ignoró, rechazó. Jeremías siguió con la profecía. El pueblo agarró a Jeremías, lo quisieron matar, se lo llevaron al rey, y el rey dijo, hagan con él lo que quieran. Y así Jeremías fue a parar un pozo que no tenía agua, pero estaba lleno de lodo, y el pobre Jeremías se hundió en el lodo. Esto fue cosa terrible, el reinado desgraciado de Sedequías. También comprendimos en la caída de Jerusalén las terribles y funestas consecuencias de no obedecer la palabra de Dios, de no seguir las instrucciones, de no abrazar su pacto. ¿Y qué fue lo que pasó con este rey en la caída de Jerusalén? Bueno, fue en el año 588 al 586, prácticamente duró casi 2 años. Lo que el profeta falso había dicho, pero en realidad era una profecía media, era una mala profecía, era una profecía falsa. Y Egipto y Babilonia
se peleaban por aquel pueblo impenitente. Cuando vino el rey de Babilonia y todo su ejército, rompieron los muros, entraron a la ciudad y mataron todo tipo de gente, hombres, niños, mujeres. Estuvieron sitiados tanto tiempo que morían de hambre, de sed, y se comían unos a otros. Eso fue terrible. Pero el rey escapó por entre los dos muros, por la puerta. Lo alcanzó el rey y todos sus ejércitos y agarraron a aquel hombre, le sacaron los ojos, pero antes de eso mataron a sus hijos a espada, los degollaron, y aún el mismo rey quedó ciego porque le sacaron los ojos. Y este fue el reino desgraciado, terrible, cuando cayó Jerusalén en el año 586. De esta manera sus hijos murieron y Nabucodonosor tuvo la victoria. Perdón, el rey de Egipto tuvo la victoria, pero hubo un líder, un capitán llamado Nabuzaradón. Este agarró a Jeremías, lo quitó los grilletes y le dijo: mira, esto fue lo que se cumplió, la palabra de Dios, por haberse revelado, por haber pecado. Y este pagano dio testimonio de las grandes maravillas que Dios había anunciado. Y así el profeta Jeremías le dijo: este capitán, te vas conmigo a mi casa. Yo te voy a dar de comer, ahí vas a vivir y todo. Te vas conmigo a Babilonia. O te quedas aquí. Pero ¿sabes qué? Aún aquí vas a tener comida, agua y todo en un representante del rey. Y así Jeremías eligió quedarse con los pobres porque su ministerio continuaba. No era tiempo de retirarse. Él no era un pastor por profesión. Él era un pastor por convicción, por vocación. Y esto fue lo que vimos en el ministerio de Jeremías cuando cayó Jerusalén. De tal manera que después comprendimos la invitación de Dios de todo tu corazón. El ejército de Judá pelearon, resistieron con violencia, muertos, terribles calamidades. No era necesario eso. Ellos lo que tenían que hacer era reconocer, arrepentirse y volverse a Dios de todo corazón, quien sería bueno en perdonar y sanar su tierra. Pero como no se arrepintieron de todo su corazón, sufrieron las consecuencias de sus maldades, de su idolatría, de su desvío. De tal manera que el Señor sigue haciendo la invitación. Hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no resistáis. La invitación es: y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscareis de todo vuestro corazón. No importa la situación en que te encuentres, el que clamare al Señor será salvo. De tal manera que podemos esperar y confiar en nuestro Dios, porque Él es bueno, misericordioso, nuevas son cada mañana, y Dios tendrá de ti misericordia otra vez. De tal manera que podemos confiar en Dios, oh Dios bueno, maravilloso, perdonador, que sanará nuestro corazón. ¿Y qué descubrimos en los 70 años? La profecía decía que se cumplirían 70 años en cautiverio, y se cumplió los 70 años. El profeta Jeremías profetizó, el profeta Daniel profetizó, el profeta Ezequiel profetizó, de tal manera que Dios cumplió su palabra, porque Él es fiel y verdadero. Y si se cumplió en el pasado, se va a cumplir ahora. De tal manera que aquel que acepte la profecía, la abrace, va a prosperar, como pasó con el pueblo que obedeció y a pesar de ser llevado a la fuerza, se sometieron a la voluntad de Dios, dejándose llevar por Babilonia. Y Dios les dijo: mire, a la ciudad donde estén, van a prosperar. Tengan hijos, siembren la tierra, construyan casa. Allí en Babilonia, oren por el reino de Babilonia, porque en su paz vosotros tendremos paz. Y Dios les dijo: y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscareis de todo vuestro corazón. ¿Y saben qué? Cuando esto suceda, yo voy a venir otra vez. Emmanuel vendrá con vosotros. Entonces se cumplió la palabra cuando el profeta Daniel, orando, dijo: Señor, se cumplieron los 70 años. Dios tenía un plan maravilloso de hacer volver a su pueblo a su tierra. Ellos tenían que confiar, aceptar y además de esto obedecer la palabra de Dios. Y solo aceptando, obedeciendo y aceptando, confiando, ellos serían salvos. De tal manera que así se cumplieron los 70 años y Dios perdonó y salvó a su pueblo y lo prometió regresar a su tierra. Y esta fue la lección número 10.
La próxima semana vamos a estudiar la lección número 11, cuyo título es El Pacto. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Ahora quiero que hagas lo siguiente. Si te ha gustado esta lección, por favor, deja tu comentario qué fue lo que te gustó. Ponle like, que te gusta. Déjanos tu comentario, desde dónde nos ves, desde dónde nos escuchas, cuál es tu iglesia, cuál es tu pastor. Déjanos tu comentario y gracias por todos aquellos que lo han estado haciendo. Yo prometo responder cada uno de ellos. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y recuerda, si te gustó esta lección, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. No te olvides, ponle like, comenta y si quieres recibir esta lección toda la semana en tu correo electrónico, busca allá abajo el botón que dice suscribirse o subscribe. Suscríbete y vas a recibir esta lección toda la semana. Para despedirnos, quiero que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te bendecimos, te alabamos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por estas hermosas lecciones que nos hacen reflexionar profundamente sobre nuestra condición ante tu presencia. Perdónanos, Señor, si hemos fallado. Lávanos en la sangre del Cordero. Danos un nuevo corazón y prepáranos, Señor, para aquel gran día cuando se cumpla la profecía gloriosa de tu regreso. Y te queremos pedir, Señor, como aquel pobre impenitente en la cruz, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino y llévanos contigo, Padre, a tu reino eterno. Bendice a mis hermanos y hermanas, Señor. Envía tu Santo Espíritu, capacítalos, úngelos y bendícelos, séllalos para salvación en el santo y poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.